los tiempos no nos dejan ya mucho más espacio. Ha sido una pena, Pilar, porque ha sido una... Había unos tiempos adicionales ahí. Bueno, eh, la clausura la hemos organizado para agradecer, sobre todo la colaboración de los sindicatos y de la Asociación de Empresarios, de la Federación Austriaca de Empresarios, de OGT Asturias y de Comisiones Obreras de Asturias, porque han colaborado en el proyecto. Se ha hecho un estudio Delphi de expertos en los que ellos han colaborado. Y han participado en los otros dos seminarios que hicimos en el marco del proyecto. El primero, además, al más alto nivel, con el entonces presidente de FADE, con los secretarios generales de los dos sindicatos. En el siguiente, con presencia de los servicios jurídicos. Y nosotros queríamos agradecer esa colaboración, que creo que es muy importante. Yo siempre digo, el diálogo entre la universidad y la sociedad es muy importante, pero a veces la sociedad es la que está sorda, ¿no? Se nos dice, es que la universidad debería, y a veces vas allí y picas a la puerta y parece que no contesta nadie. No ha sido el caso en este caso, y por eso queríamos dedicaros un espacio para que brevemente, porque el tiempo apura, pues nos dierais un poco vuestra visión de las cuestiones que hemos tratado a lo largo de todo este tiempo. Voy a ir cediendo la palabra a las personas que me acompañan. Empezamos con Elena Plaza, que es la responsable del espacio joven de Comisiones Obreras de Asturias. Elena, muchas gracias y cuando quieras. Hola, muy buenas. Yo creo que ya más que buenos días a todas y a todos. Bueno, nada, yo salgo bastante contenta de estas jornadas porque me llevo muchas cosas aprendidas y muchas otras en las que pensar, que creo que es lo más importante. Agradecer la invitación a la Universidad de Oviedo, pero sobre todo al Grupo de Investigación en Derecho Social de la Universidad de Oviedo, pues por tener y apostar por proyectos como AUNAS en su programa de actividades, ya que en estos momentos, como sociedad y como consecuencia, como organizaciones sindicales, nos enfrentamos a un reto fundamental que tiene mucho que ver con ser capaces, pues, de adaptar nuestra acción sindical al nuevo mundo del trabajo, ¿no? Así que agradecer a todas las investigadoras e investigadores por hacer posible bueno, pues este tipo de estudios que nos permiten a las organizaciones sindicales, de alguna manera, ser capaces de practicar una acción sindical más eficiente y también, pues, estar destinados y destinadas a una vorágine cotidiana diaria, ¿no? Que es como es la defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras constantemente. Y bueno, pues esto nos da una luz también para muchas veces volver a tomar la dirección de hacia dónde hay que ir, ¿no? Bueno, contextualizando un poco pues la situación en la que nos encontramos, es verdad que venimos de unos años atrás con un descrédito hacia las organizaciones sindicales importantes, eso no lo podemos olvidar, pues eso se ha traducido pues, en diversas cosas relacionadas con quitándonos pues, de alguna manera poder contractual, también bueno, pues, recursos económicos que eran legítimos, incluso criminalizando perdón, el derecho a huelga, y pese a eso pues gozamos de una salud que no está nada mal, pero es una salud que hay que seguir cultivando a través de todas y todos, pues con un trabajo de defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, pues como, como debe ser, ¿no? Eso requiere también que consigamos que convertir las organizaciones sindicales, si no lo son ya, pues hacerlas aún más organizaciones muy abiertas a la sociedad, porque es verdad que de la fuerza que tengan las organizaciones sindicales, que se dedican efectivamente a lo que venimos diciendo toda la mañana, que es a la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadoras, pues depende también de cómo vayamos afrontando los hechos históricos que se nos vayan sucediendo, pues del tipo como las crisis económicas que hemos estado viviendo, cómo hemos afrontado la pandemia, y de alguna manera la fuerza que tienen las organizaciones sindicales han determinado la forma de afrontar este tipo de cuestiones, huyendo un poco de las recetas de austeridad a las que veníamos estando acostumbrados y acostumbradas y pudiendo pues imprimir otro tipo de rumbo y bueno, implementar una serie de medidas, pues como han podido ser, por ejemplo, los ERTES, cuando se han utilizado de la mejor manera posible, relación, por ejemplo, también con haber adquirido nuevos derechos también o haber protegido derechos a través de la reforma laboral. Eso también ha sido gracias a que los sindicatos tienen una fuerza determinada que consiguen presionar de alguna manera para que esto se produzca. Tiene que ver también con, bueno, pues con la subida del salario mínimo interprofesional, tiene que ver también con ser capaces de consolidar un sistema público de pensiones, no solo para la gente mayor, sino también para la juventud. O, por ejemplo, lo que hablábamos con respecto al tema de la ley Rider, importa esa capacidad que tienen las organizaciones sindicales y esa capacidad que tienen
esa representación sindical de poder pelear por estos derechos, ¿no? Con respecto a la ley Rider, por ejemplo, lo que comentábamos, ya no solo el reconocer esa laboralidad de las personas que trabajan en ese ámbito, sino que también esas personas, a través de esa representación de los trabajadores, tienen la capacidad de poder influir, pues, en esas decisiones que toman, por ejemplo, los algoritmos en este sentido, ¿no? Y todos estos, pues, son derechos que al final ya se han incorporado también al marco legal y que dan seguridad a nuestros puestos de trabajo y dan garantía, pues, de que las personas podamos de alguna manera, bueno, poder plantearnos un proyecto de vida y poder llevarlo a cabo, ¿no? Creo que por este tipo de cosas son tan importantes los proyectos como el de Aunas, que estamos viendo aquí, porque lo que decía antes, nos permiten tener una solidez teórica a las personas que estamos en la vorágine de la defensa de los derechos constantemente, ¿no? Y bueno, creo que hay que hacer otra reflexión más aquí, y es la última que hago ya para finalizar, que es verdad que es lógico que en parte generaciones como la mía pues estemos de alguna manera condicionadas también pues por campañas de descrédito antisindicales que se llevan haciendo años atrás, pero también es verdad que hay algunas críticas que se hacen a los sindicatos que son justas, y creo que las organizaciones sindicales tenemos el deber y la necesidad de escuchar esas críticas y de transformar las cosas en las que a día de hoy se puede mejorar. Pero sí me gustaría matizar una pequeña cosa, y creo que a las que estamos aquí, las personas jóvenes, pero también a las que tenéis la oportunidad de trabajar con personas jóvenes cotidianamente, es que sí que siempre hagamos el matiz de que las críticas, por supuesto, pueden ser a los sindicatos, pero que no confundamos con criticar el sindicalismo, porque al final el sindicalismo, las organizaciones sindicales, digamos que quedan muy atrás si lo comparamos con respecto a lo que vienen siendo pues, los derechos democráticos, ¿no?, de las personas de organizarse colectivamente para defender sus derechos, ¿no? Y bueno, pues tendría más cosas que decir, pero creo que el tiempo se nos echa encima. Creo que han sido unas jornadas muy interesantes. Creo que las organizaciones sindicales jugamos un papel fundamental pues, para que este tipo de estudios puedan implementarse y nos permita seguir avanzando en la equidad, ¿no?, de la forma de vida en la sociedad en la que vivimos. Nos enfrentamos ahora a un proceso de elecciones sindicales masivo, como ya vinimos haciendo hace 4 años, donde se reeligen y se eligen nuevas personas que van a representar a sus compañeros y compañeras en las empresas. Decir pues, que de esa representación que, por ejemplo, hace 4 años se realizó ese proceso electoral, 274.000 personas, delegadas y delegados en toda España, fueron las que se renovaron, y bueno, un 70% de esa parte pues, pertenecen en este caso a organizaciones como la de los compañeros de la Unión General de Trabajadores o comisiones obreras. Y bueno, eso nos permite poder llevar a cabo esa acción sindical de la que estamos hablando de manera pues, más solvente. Y ya matizar lo último, que es que sí que es cierto, y volviendo a la ponencia de la compañera Elena, que tenemos zonas ciegas, y en España podemos estar rondando aproximadamente las 500.000 empresas que carecen a día de hoy de representación sindical. Eso en nuestra organización lo entendemos como carencia también de democracia, ¿no? Es cierto que la democracia en nuestro país pues es apenas adolescente, ¿no? Es verdad que tiene poca edad, pero también es cierto que muchos centros de trabajo se encuentran pañales, ¿no? Que ni siquiera todavía hemos conseguido que llegue. Entonces, bueno, con este tipo de estudios y planteándose cuestiones relativas, por ejemplo, a la modificación pues de normativa laboral, como por ejemplo en materia de elecciones sindicales, creo que si logramos modernizarla, creo que si logramos flexibilizar los aspectos, digamos, que ahora son más rígidos y que impiden de alguna manera garantizar la representación en muchos centros de trabajo, pues vamos a poder tender a construir y a llegar, ¿no?, pues a un mundo donde el trabajo efectivamente sea decente, a un lugar y a una sociedad, ¿no?, que también pues, se base un poco en un ámbito o en un modelo basado en la industria, bueno, que apueste por la innovación de alguna manera, y que de alguna forma pues, las personas podamos implementar proyectos de vida con calidad y con decencia, ¿no? Y para eso creo que estos estudios son fundamentales. Y por último, simplemente creo que cada una ahora mismo jugamos un papel en cada lugar, ¿no? Pero creo que todas aquí estamos en la misma lucha, que es aspirar a una sociedad mejor. Así que muchas gracias por este proyecto. Muchas gracias, Elena. Le damos la palabra a Ignacio García López, que es director del área de apoyo corporativo y responsable jurídico de la Federación Asturiana de Empresarios. Bueno, casi tarde. Sí. Buenas tardes. Allí. Y agradeceros muy especialmente pues, la invitación a participar en estas jornadas, un aspecto esencial para lo que es la relación entre empresas y sus asociaciones y los trabajadores y sus representaciones
y en el que nosotros tenemos un especial interés, más aún cuando en las circunstancias en las que nos encontramos. Son unas circunstancias económicamente fuertes, con una enorme incertidumbre y donde el papel de la negociación entre empresarios y trabajadores tiene un carácter vital. Si nosotros tomamos las circunstancias actuales y vemos que la enorme inflación que tenemos y los antecedentes económicos con la pandemia, podríamos encontrar una situación con muy poca comparación con otras situaciones previas en cuanto a dificultad de negociación. Cada parte entiendo que tratará de reflejar aquellos aspectos que afectan al colectivo que representa. Yo, como no es menos, también sí me gustaría reflejar las dificultades con las que se encuentra el colectivo que represento en el ámbito de la Federación Española de Empresarios para negociar cada convenio. Sobre todo los convenios de sector, que son los que tienen un mayor ámbito de aplicación en el ámbito personal. El convenio de sector, ahora mismo nos encontramos en Asturias, por poner aterrizar con unas empresas que forman parte del mismo, básicamente microempresas o pequeñas o medianas empresas, que provienen de una situación de pandemia que ya ha bajado de 32.000 empresas con empleados a 28.000, que es una disminución muy significativa, solamente por poner números de disminución neta, que ha supuesto también una importante afectación de la pospandemia, todo el proceso de falta de materias primas, carestía de las mismas, impacto de las subidas energéticas. Y todo ello, además, aderezado cuando en el ámbito de la Administración del Estado las contratas, salvo una reciente modificación en el ámbito de las obras, están sujetos a un tope de pago, de tal manera una desindicialización de los precios que hace que cualquier sujeto que tenga una contrata con la Administración en el que el coste del personal sea más del 90%, está sujeto al menos a 4 años sin modificación de precio. Y, por lo tanto, limitaciones en cuanto a subida de salarios. Todo un entorno que dificulta la negociación y, no obstante, y pese a eso, y que quizás sea el leitmotiv, el objeto principal de la intervención, es que en Asturias se está llegando, en Asturias, en el conjunto de España, pero voy a centrarme en Asturias, a acuerdos hasta el punto que yo, echando para atrás a los números, no encuentro una situación en la que haya más convenios vigentes en relación a las personas representadas. Más del 88% de los trabajadores están ahora mismo regulados por un contrato con un convenio vigente, o que, no estando vigente, está en ultraactividad, pero funcionando a sus cláusulas de actualización. Esos son porcentajes que alcanzan al 80% de las empresas. No es fácil encontrar una circunstancia de esa naturaleza en un momento tan crítico. Y lo voy a relacionar con el tema de hoy, que es disponer de una fuerte representación empresarial y una fuerte representación sindical, que en teoría puede dar lugar a choques importantes en momentos determinados, pero que es la única posibilidad para llegar a buenos acuerdos cuando hay, y buenos acuerdos me refiero a que ninguno de los dos salga enormemente perjudicado y que a la larga genere un efecto rebote. Es la única solución posible que en momentos difíciles se lleguen a determinados acuerdos que quizá no tengan una larga vigencia porque la incertidumbre lo impide, pero que son esenciales para atravesar este proceso que esperemos que sea lo más transitorio posible. Con dificultades, con huelgas, con conflictos colectivos que no llegan a ese estado máximo que es la huelga, pero que en el fondo han supuesto importantes acuerdos y en el que uno de los elementos, no del todo, repito, es el que contamos con unas representaciones sindicales, valga la redundancia, representativas del sector al que actúan, y con patronales o asociaciones que representan a las empresas que hay detrás. Que nuestro modelo no tendría por qué ser así, porque ya sabemos que hay una vinculación general erga omnes de todos los convenios colectivos cuando tienen el carácter de estatutarios. Pero en este caso existe. Nos queda pendiente un conjunto de materias, como es el de la representación fuera de las empresas que tienen representantes unitarios o legales. Es un tema para debate que no ha sido modificado por la reciente reforma laboral, que plantea dos ámbitos o dos alternativas o dos supuestos, que son el de mantenemos las comisiones ad hoc, como viene siendo la regla general en el ámbito de la negociación de
los periodos de consultas o nos movemos al ámbito de la representación exclusivamente sindical, como es en el caso de los planes de igualdad. Nosotros apostamos por lo primero. Es un tema que va a haber que analizar en sus efectos prácticos, porque no podemos estar, desde luego, avanzando 40 años en relaciones laborales y no modificar el tema de la representación sindical y cómo hacer más flexibles nuestras relaciones, pero que queda ahí abierto. En todo caso, pues muchas gracias por plantear y sugerir estos temas tan importantes y bueno, muchas gracias de nuevo por la labor investigadora que realizáis y su difusión. Pues muchas gracias. Y por último, cierra Javier Fernández Lanero, es el secretario general de UGT Asturias, al que yo quería agradecer personalmente el esfuerzo que hace y la atención que tiene con nosotros, viniendo personalmente desde Madrid, además, combinando con agenda. Yo creo que hay que interpretarlo como una especial manifestación de interés sobre el proyecto, sobre la Universidad de Oviedo y sobre el equipo de investigación del proyecto AUNAS. Y como tal lo entendemos y como tal te lo agradecemos mucho. Cuando quieras. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Especialmente quiero saludar a todas las alumnas de la universidad que estáis aquí, todas mujeres. Eso algo quiere decir, es un placer poder dirigirme a vosotros. La verdad que quiero también agradecer a los promotores, coordinadores, directores de este proyecto y a todos los ponentes que han participado. La verdad que han sido jornadas en las que no pude asistir, pero que solo viendo el programa eran interesantísimas. Sí pude escuchar la anterior conferencia, que me pareció muy interesante. Y creo que es importante situar estos temas, situarlos en el ámbito de la universidad. Yo no voy a echar un discurso sindical, estoy en el ámbito de la universidad y sí que voy a dar las opiniones que tenemos como Unión General de Trabajadoras y Trabajadores sobre lo que van estas jornadas, representación del personal, negociación colectiva y los nuevos escenarios laborales. Cuando hablamos de esto, de representación del personal, de negociación colectiva y de los nuevos escenarios laborales, es evidente que vienen marcados por dos situaciones claramente definidas. Una de ellas es el contexto de la situación actual que tenemos, que es una situación producto de un COVID, estamos todavía en una situación post-COVID y estamos en una situación de guerra. Esto que en otras ocasiones sucedieron también a lo largo de los últimos tiempos, situaciones que podían parecer extraordinarias, pero que eran en todo caso coyunturales. Estamos hablando de dos situaciones que desde luego marcan el escenario laboral actual, marcan la negociación colectiva y pueden marcar también las relaciones laborales. Evidentemente estamos en una situación de guerra con una inflación muy exagerada, por encima del 10%, que condiciona sin ninguna duda la negociación colectiva. Y luego explicaré por qué la condiciona. Pero desde luego la condiciona, solo hay que ver que es casi imposible llegar a un acuerdo para subir los salarios tal como sube la inflación. Pero además las consecuencias de la guerra traen una subida de los tipos de interés, que hacen que las hipotecas vayan a estar por encima de 100 hasta 200 euros al mes de lo que pagan las familias. Y por lo tanto va a llevar a muchísimas familias, a muchísimas personas, sobre todo aquellas más desfavorecidas, aquellas que tienen más dificultades, a una situación muy difícil, que de alguna manera en el ámbito laboral tenemos que proteger con la negociación colectiva, pero que también tenemos que proteger para aquellos que no están en el ámbito laboral con una normativa laboral más integral de la que luego me referiré. Evidentemente, la otra coyuntura ya es más conocida, venimos hablando hace tiempo de ella, las nuevas relaciones laborales, producto de las nuevas formas de producir y de dar servicios basadas en la digitalización, en la inteligencia artificial, en el teletrabajo, en las plataformas digitales, pues producen desde luego un cambio en las relaciones laborales, tienen que producir un cambio en la normativa laboral, tienen que producir un cambio a la hora de negociar y tienen que producir un cambio en las organizaciones sindicales. Por lo tanto, tenemos que hablar de normativa laboral cuando hablamos de negociación colectiva y de nuevos escenarios laborales. Una normativa laboral que viene marcada por un reciente acuerdo de la reforma laboral que para nosotros era fundamental. Era fundamental porque nosotros lo que pretendemos como organizaciones sindicales es negociar un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI, pero para eso era fundamental derogar todos aquellos aspectos más lesivos de la reforma laboral del año 2012. Y podemos decir que hemos llegado a un acuerdo de reforma laboral que era fundamental,
que cumplía las exigencias europeas, que lo marcamos dentro de las exigencias europeas y que lo hicimos por acuerdo. Al final, uno de los grandes problemas que nos situó la Unión Europea era la temporalidad que teníamos en España, tanto en el empleo privado, vamos a decirlo, como en el empleo público. Y digamos que todos los acuerdos de la reforma laboral versan en reducir la temporalidad y en poner, por lo tanto, el contrato indefinido como el contrato habitual. Otro de los ejes fundamentales de la última reforma laboral era volver a empoderar a los sindicatos, que la anterior reforma del año 2012 nos había debilitado, para poder representar en mejores condiciones a los trabajadores y no dejarlos desamparados en muchas empresas que tienen muchísimas de ellas sin representación sindical y que les era imposible llegar a acuerdos laborales que protegiera sus derechos. Y por otra parte, el tercer eje era mantener algo que funcionó muy bien en la época, sobre todo dura, del COVID, que fueron los ERTEs que teníamos por fuerza mayor, unos ERTEs que lo que pretendían era que las empresas, el último recurso al que tuvieran que acudir en caso de problemas, fuese el despido de los trabajadores. Por lo tanto, unos ERTEs flexibles que permitían mandar a los trabajadores de ERTE en condiciones, con ayudas a las empresas para que no cerraran y luego volver a recuperarlos. Por lo tanto, en esa reforma laboral se mantienen los ERTEs COVID y además se ha añadido un sistema red que todavía sirve para analizar situaciones extraordinarias y permitir ERTEs que permitan la supervivencia de las empresas en esas situaciones tan difíciles. Y hay que poner en valor cómo se hizo el acuerdo. Fue una reforma laboral que se hizo con acuerdo de todas las partes. Prácticamente es la primera reforma laboral donde no hay conflicto. Las últimas reformas laborales que hubo de calado en este país pues conllevaron sendas huelgas generales. Aquí, en este caso, no fue necesario, por lo tanto, también hay que reconocer el esfuerzo que hicieron todas las partes, empresarios, sindicatos y el gobierno, por llegar a un acuerdo, sentarnos en una mesa y buscar ese acuerdo. Pero insisto, esto era una reforma laboral fundamental que tenía que servir de base para negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores es una norma que es del año 1980, que ha tenido casi más de 63 modificaciones, varios textos refundidos y que se ha quedado completamente obsoleta. Un nuevo Estatuto de los Trabajadores que desde luego tiene que tener un carácter integral, tiene que incorporar todas esas leyes paralelas al propio estatuto que están por ahí, ley de plataformas digitales, ley de teletrabajo, todas esas leyes que afectan a las relaciones laborales, afectan a la organización del trabajo y que van saliendo paralelamente al Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, necesitamos un Estatuto de los Trabajadores más integral y que incorpore, que analice y que dé paraguas a muchísimas situaciones de las que también hay leyes, como las leyes de incorporar los planes de igualdad, pero que tiene que dar paraguas para que luego la propia ley obligue, condicione a que todo esto se pueda cumplir y a que cuando vayamos a la negociación colectiva, más allá del Estatuto de los Trabajadores, tengamos instrumentos y armas que nos permitan que eso que dice la ley realmente lo podamos poner en marcha en las empresas. Un Estatuto de los Trabajadores del año 80 que además se basa en unas relaciones laborales por las que había entonces y que creo que estos días analizasteis, basadas en empresas donde el trabajo de las personas era fundamental, donde, si nos damos cuenta, empresas tan importantes como Arcelor en esos años tenían 30.000 trabajadores, o la propia UNOSA tenían 30.000 trabajadores, hoy producen el doble con 5.000 trabajadores, en el caso de una empresa como Aceralia, ¿no? Eso quiere decir que para producir más se necesitan menos recursos y ese Estatuto de los Trabajadores tiene que incorporar todos esos mecanismos que permitan actualizar la normativa a esta nueva realidad laboral. Desde luego, hay cosas pendientes que son necesarias incorporar en este nuevo Estatuto de los Trabajadores que hay que poner en marcha, esta nueva normativa laboral que hay que acordar en este país, que nos quedaron un poco pendientes del anterior acuerdo de la reforma laboral del 23 de diciembre del año pasado. Y es todo aquello que tiene que ver con los despidos. Pues no abordamos los despidos sobre todo en el ámbito de la causalidad y sobre todo en el ámbito de la cuantía de la indemnización y sobre todo en el ámbito de los salarios de tramitación. Por tanto, tenemos que volver a situar el cómo se puede despedir, cuál es la cuantía, que sabéis que la reforma del año 2012 la bajó sensiblemente, no la hemos podido recuperar, y sobre todo la pérdida de salarios de tramitación en el caso de estar en un conflicto, en un litigio. Tenemos que hablar de las subcontrataciones, que eso sí lo intentamos negociar, pero no fuimos capaces. La verdad que fue, digamos, de este último acuerdo de la reforma laboral, es el único punto en el que, por desgracia, no pudimos profundizar más.
La subcontratación hay que regularla en este país. No fuimos capaces de que una empresa que contrata a otra empresa, que a su vez esa contrata a otra empresa, pues qué convenio, qué derechos laborales tienen esos trabajadores cuando muchas veces este recurso de la subcontratación no es para hacer actividades ajenas a la empresa, sino para hacer actividades que tienen que ver con la actividad principal de la empresa. Por lo tanto, necesitamos profundizar ahí. Buena parte de lo que vivisteis, de lo que vivimos todos cuando, vamos a llamarlo, cierre patronal, del sector del transporte, porque no era una huelga, porque estaba hecho entre empresas, no entre trabajadores, pues ahí vimos los problemas que hay con la subcontratación, empresas que subcontratan a otras por mucho menos. A mí me dan 1.000, yo te lo contrato a ti para que lo hagas por 500, aquel porque haga 250, luego sube el precio de la gasolina y no salen las cuentas. Entonces se produce un problema. Bueno, hay que regular, por lo tanto, el tema de la subcontratación. Nosotros creemos que tenemos que avanzar en la jornada de 32 horas a la semana. Lo creemos porque hoy en día hay que incidir más en la productividad, ya no es tan necesaria la presencialidad. Posiblemente hay que diferenciar sectores, no son lo mismo los sectores industriales que los sectores de servicios, y no son lo mismo empresas de 500, de 200 trabajadores que empresas de 20, de 25 y de 30 trabajadores. Pero hay que introducir la jornada de 32 horas a la semana, de 4 días a la semana, incidiendo en la productividad, buscándolo por acuerdo con las empresas y las organizaciones sindicales. Incentivaremos el empleo, incentivaremos el consumo, sobre todo relacionado al ocio, al pegar ese día al fin de semana, y desde luego algo que está tan necesario ahora de moda poner en marcha, yo creo que contribuirá al ahorro energético también, ir a jornadas de 32 horas a la semana. Creo que tenemos que firmar planes de igualdad y el nuevo estatuto de los trabajadores debe dar paraguas a esto. Planes de igualdad que tiene que ser a cualquier empresa. Ahora mismo la ley obliga a las empresas de más de 50, pero ¿por qué no las de 40, las de 30? El 80, el 85, el 90, depende de qué tamaño de empresas, son microempresas, empresas de 5, de 10, de 15 trabajadores. Tenemos que llegar ahí. Antes hablaba con una catedrática que hablábamos, ¿por qué todavía el tamaño de las empresas sigue viniendo dado por el número de trabajadores? Creo que lo hablasteis en el día de ayer. También la representación sindical que nos otorga el estatuto está basado en el número de trabajadores. A lo mejor hay que darle en ese estatuto nuevo de los trabajadores del siglo XXI una vuelta a esto. Claro, hay empresas que a lo mejor con muchos menos trabajadores, con mucha más digitalización, con mucha más robotización, producen y al año muchísimos más millones de euros, pero con menos trabajadores. Tenemos que dar una vuelta ahí y desde luego esta nueva ley de estatuto de los trabajadores de alguna manera tiene que obligar, condicionar a que se firmen los planes de igualdad en las empresas. Hay que hablar del desempleo juvenil también, en el nuevo estatuto de los trabajadores. Podemos incluirlo de manera indirecta, aunque sea. Tenemos un desempleo juvenil altísimo y, sin embargo, se habla de vacantes laborales. Podemos también hablar de las vacantes laborales, habrá que hablar de formación. No hay gente que no quiera trabajar, eso no es verdad. Que la gente no quiere trabajar son por salarios precarios, son por contratos temporales a tiempo parcial, con salarios pequeñísimos, es decir, la gente no quiere trabajar, la gente lo que quiere es un salario digno para poder vivir. Es verdad que puede haber vacantes en determinados perfiles profesionales, de determinadas actividades profesionales relacionadas con la digitalización y las nuevas tecnologías. Eso es verdad. Pero, hombre, que un sector de la construcción que hemos reducido a la mitad, que fueron todos sus trabajadores al desempleo, o el sector de la hostelería, que digan que no hay gente, no. Lo que hay que hacer es dignificar también los sectores, como es el sector de la hostelería. Lo que hay que hacer es dignificar los sectores, tener un convenio que no tenemos, con salarios dignos, reconociendo la figura del echador de sidra, por ejemplo, ya que tenemos un producto de calidad que queremos exportar, reconozcamos la figura, paguémosla, pongámoslo en valor, y si luego la botella de sidra tiene que costar al doble, tendrá que costar al doble. Pero dignifiquemos el sector, dignifiquemos la profesión, demos formación y hagamos que cuando uno no vale, a donde trabaja es de camarero. Eso es lo que hay que acabar, y eso se hace dignificando el sector, apostando por formación y por salarios adecuados a esos sectores. Posiblemente también vamos a tener cómo podemos incluir, que lo hay que hacer en la negociación colectiva, a ver si también este nuevo estatuto de los trabajadores nos sirve de paraguas para incluir pues, derechos, y garantizar derechos y garantizar la igualdad también en los colectivos LGTBI en las empresas. Tenemos que ver de qué manera el estatuto también da soporte a la hora de negociar en la negociación colectiva, de dar soporte a todo este tipo de colectivos desfavorecidos. Yo me refería a los LGTBI, pero a todo tipo de colectivos desfavorecidos, gente con minusvalías, discapacidades, etcétera, etcétera. Ver cómo introducimos el teletrabajo. Hay una ley del teletrabajo, es verdad, no se cumple.
No se cumple. La ley del teletrabajo prácticamente no se aplica en ninguna empresa. Hablo de ley del teletrabajo, no hablo del trabajo a distancia, que es ese trabajo que haces en casa, desregulado, y que en vez de hacerlo aquí, lo haces allí y tú te arreglas, ¿no? Sino que realmente la ley del teletrabajo se aplique, se acuerde. En la empresa pública hay un acuerdo para ponerla en marcha. En las administraciones públicas hay un acuerdo para poner en marcha la ley del teletrabajo. No, es un acuerdo de abril del año pasado. No se está aplicando en la administración pública un acuerdo de abril del año pasado para teletrabajar. Pues no entendemos el por qué todavía parece ser que hay una cultura de la presencialidad de la gente, que todo el mundo quiere tener a la gente ahí 12 horas, da igual que, aunque esté mirando, casi se valora más al trabajador que está 12 horas que al que está 8. Todavía hay una cultura que hay que ir cambiando. Y desde luego nosotros en la negociación colectiva tenemos muchas dificultades para introducir el teletrabajo por una razón fundamental. Primero, porque las empresas no quieren. Y dos, porque con una inflación del 10%, nosotros cuando nos ponemos a negociar, si somos capaces de conseguir una buena subida salarial, claro, en esta situación priorizamos el tener esa buena subida salarial a que luego podamos poner en marcha y regular el teletrabajo. Porque al final el teletrabajo hay que regularlo en la negociación colectiva. Toda la ley traslada a la negociación colectiva el cómo hacerlo, con qué recursos, etcétera. Por lo tanto, también reconozco la incapacidad que en estos momentos tenemos en la negociación colectiva y en los convenios que estamos firmando de incorporarla, porque nos centramos, claro, con una inflación del 10, ¿en qué? En que se puedan subir los salarios. Claro, cuando tú consigues en una negociación colectiva, digo, bueno, venga, te lo subo el 5, pero no me hables de todo lo demás. Claro, pues esto ocurre. O sea, yo negocio, esto ocurre, ¿no? Entonces, también por nuestra parte, pues decimos, coño, pues sí, dada la situación, vamos a intentar subir y centrarnos en estos temas, ¿no? Hay que hablar de la ley RAIR, de los falsos autónomos. Bueno, ahora por fin parece ser que se van a imponer sanciones a un grupo de ellos que no voy a mencionar, pero yo creo que hay que regularlo. Todo esto de los falsos autónomos ha sido, bueno, ha sido una vergüenza por parte de todas estas plataformas digitales. También habéis hablado aquí han dicho de los autónomos. Claro, tenemos cotizando al sistema especial de los trabajadores autónomos, la seguridad social, a 70.000 autónomos. Es decir, son muchas personas y estas trabajan para muchas empresas que no les afecta el convenio. Pero ¿cómo podemos garantizar que los derechos de igualdad también se aplican a todas estas personas autónomas que tú incorporas a la empresa? Es decir, ¿cómo podemos regular esto? Creo que es fundamental, no tanto que un autónomo al final es su propio dueño. No podemos pedir a un autónomo que tenga su propio plan de igualdad porque es una persona, pero sí que podemos regular que aquellas empresas que contraten autónomos, de alguna manera, también a la hora de contratar, se garanticen los derechos y entre otros, los derechos y que tengan un criterio de igualdad de género, ¿no? A la hora de contratar a este tipo de profesionales. Creo que también tenemos que hablar de formación, y aquí no voy a introducirme mucho porque ya creo que vamos justísimo de tiempo y veo a la gente marchar. Hay una nueva ley de formación profesional dual. Nosotros vamos a apostar que sea con contrato. Creo que tenemos que profundizar y acordar, negociar y acordar un estatuto del becario. Yo creo que ya en la última reforma laboral, los contratos formativos, le hemos dado un impulso para los jóvenes. Paralelamente, sabéis que estamos negociando qué pasa con los despidos individuales, con los conflictos individuales. Sabéis que los conflictos colectivos en Asturias se llevan el SASEC, que es un órgano, es un servicio asturiano judicial, no judicial, digamos, de mediación de los conflictos, porque el UMAC no funciona bien y el SASEC sí que de verdad es un servicio de arbitraje que busca y fuerza el acuerdo para no judicializar los temas. Lo que pasa que son para los conflictos colectivos, huelgas, ERTES, etcétera, no para los individuales. Estamos negociando y espero que en el próximo año ya pongamos en Asturias también el SASEC para llevar los conflictos individuales. Hay que poner en marcha y a ver si también el nuevo estatuto da paraguas a qué pasa, a poner en marcha estrategias para evitar la fuga del talento. Faltan profesionales en el ámbito de la medicina, faltan médicos, faltan enfermeros, muchos de ellos terminan la carrera y se van fuera de Asturias. Se nos va el talento por las condiciones laborales que tenemos aquí. Hablabais antes del sistema de representatividad, delegados comités, basado también en el número de trabajadores. Podemos darle una vuelta a esto en el nuevo estatuto, porque lo regula el estatuto, la representatividad. Vale. En fin, y termino diciendo que también hay que regular la figura de los sindicatos.
Los sindicatos tenemos un papel que otorga la Constitución, pero no hay un desarrollo reglamentario de ese papel que nos otorga la Constitución. Tiene que haber una ley de participación institucional que diga qué son los sindicatos, qué hacen, dónde están representando, qué negocian, y cómo se financian y cómo hacen su trabajo. Porque al final hacemos un montón de trabajo que ni es reconocido por nadie, que repercuta a toda la sociedad, que genera un beneficio incalculable en estabilidad y en paz social, y que, insisto, que ni es reconocido y a veces incluso perseguido. Y termino diciendo que hay que subir los salarios. Es fundamental subir los salarios más bajos, subir el salario mínimo interprofesional. Yo creo que hay que subirlo igual que subir la inflación a 1.100 euros. Es necesario subir el IPREN. El IPREN es ese índice por el cual se calculan, sirve para determinar qué personas tienen derecho a determinadas prestaciones sociales. Y el IPREN en el año 2004 estaba en un importe similar al salario mínimo interprofesional, en 460 euros. El salario mínimo ahora está en 1.000 euros y, sin embargo, el IPREN está en 570 euros. Si subiéramos el IPREN, habría muchas más personas desfavorecidas, desprotegidas, que podrían acceder a muchas más ayudas, y eso es mucho más interesante que dar o que reducir 20 céntimos el litro de gasolina para que se sirva al que viene con un SEAT 500 al que viene con un Porsche Cayenne. Es decir, que nosotros creemos que lo que hay que poner son las ayudas públicas para quien realmente las necesite. Hay que firmar ese ANC. Todo el mundo repercute los precios, la subida de los precios en el precio final que vende. Todo el mundo vais a tomar un café, veréis que el café pues, está a 1,50, ha subido 20 céntimos. Yo fui a la peluquería el otro día, me subió 1 euro. ¿Creéis de verdad que cuando pase, si esto fuera una cuestión coyuntural, cuando pase esta crisis, vais a la cafetería y en vez de a 1,50 os van a volver a bajar el café a 1,30? No. Cuando suben los precios luego ya no los quita nadie. Por lo tanto, creo que es el momento de subir los salarios. Yo nunca escuché a nadie decir en ningún ámbito que este es un buen momento para subir los salarios. Siempre escuché desde que me muevo en el ámbito laboral decir que nunca es posible subir los salarios cuando estás en inflación porque estás, cuando sube un poquito porque hay que apretarse el cinturón y ahora que están el 10 no porque sube la inflación. Bueno, a las jóvenes que quedáis muy poco, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos, pero me dirijo a las universitarias. A pesar de todo lo que escuchéis, que es muy interesante, lo que sí os garantizo es que vais a encontrar trabajo, vais a tener trabajo. Lo único que tenéis que hacer es formaros lo mejor posible, ser las mejores en aquello que decidáis formaros y que cuando estéis en el ámbito laboral nunca permitéis que nadie menoscabe vuestros derechos, que nadie os intimide y que nadie os acose. Y si eso ocurre, aquí nos tenéis a los sindicatos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias por las premuras ya de tiempo. Solo dos cosas. Agradecer al servicio de audiovisuales que están ahí ayudándonos y que han sido una ayuda inestimable para sacar esto adelante. Y a Borja, que está ahí ya extraoficialmente ayudándonos en todo y que sin ti tampoco, la verdad, se podrían sacar estas cosas adelante. Nada más y a las horas no nos dejan más. Cerramos las jornadas.